honor a nuestra docencia y vamos a estar el 30 de abril aquí. Bien, otra consulta. Ahí tienen otros feriados que no van a venir a la facultad, que no van a hacer cosas, y entonces pueden aprovechar para completar y entregar todas las carreras. Entonces, ese fin de semana nosotros estaremos trabajando para que ustedes puedan el lunes tener ya todo corregida esas carpetas y puedan venir al segundo parcial con sus carpetas corregidas y bien entendidas por ustedes. Bien, entonces acá la profe Juan me dijo por la compañía de la profe Mami. Bueno, hoy vamos a dar el mapa situacional, que como dice ahí, es una síntesis de lo que hasta escuchamos, de lo que hasta ahora venimos haciendo. ¿Qué vinimos haciendo? Díganme los tres pasos de la exploratoria. Piense bien larga por lo que ya hizo nomás. Las lecturas. Bien, las lecturas. ¿Quién más? ¿Qué más hicieron? Las lecturas y las fichas, las hicieron todas. Las pegaron, ya tienen notas. ¿Qué más hicieron como segundo paso de la exploratoria? Las entrevistas. Y esas están, creo que hechas en el 5%. Perfecto. Y por último, ¿qué hicieron? Lo último que vimos. La visita de campo, que algunos hicieron y algunos no todavía. Bueno, vamos a hacer de esos tres pasos, ahora vamos a hacer una síntesis con una metodología. Recuerden que estamos haciendo una investigación científica que tiene una metodología que hay que seguir, una forma de hacer. No es como a mí se me antoja nomás. Tenemos que ceñirnos a reglas, porque así se trabaja para una investigación. Entonces vamos a hacer la síntesis y vamos a reunirla en un mapa situacional. Muchos ya saben lo que es un mapa mental, es lo mismo pero con algunas diferencias que vamos a discutir a partir de ahora. Mapa situacional. A ver si hay. Ahí dice, ¿qué es un mapa situacional? Como dijimos, la síntesis de todo lo que vivimos haciendo ahora. Pero ¿cómo lo hacemos? Es un gráfico. Aquí tenemos un gráfico. Síntesis de la investigación exploratoria y que contiene el procesamiento de la información que fuimos relevando. De cada información que fuimos relevando debe presentar informes, ¿cierto? Otra vez sintetizan lo que hicieron. Eso, todo el resultado de esto es lo que vamos a colocar en ese mapa situacional. Y que esas preguntas de quién, cuándo, por qué, cómo y dónde son las que vamos a ir respondiendo en forma de síntesis en este mapa situacional. Después vamos a ver la segunda parte, para qué necesitamos la síntesis en este mapa situacional. ¿Siguiente? Hay que tener en cuenta que hay que basarse en la situación actual, esa situación actual que ustedes, a partir de las entrevistas, de las lecturas primero, de las entrevistas y de la visita a campo, ustedes ya conocen bastante. Y se habla de lo que el fenómeno hoy, el fenómeno en la actualidad, de ese fenómeno, cómo se encuentra, no cómo queremos que se encuentre. ¿Cómo se encuentra? Estamos hablando de la realidad, de lo que existe, no de lo que vamos a hacer para solucionar. Recuerden siempre eso al colocar, porque muchas veces eso es un error, porque ustedes ya contestan lo que van a hacer.
Entonces basarnos en la situación actual, es decir, lo que existe hoy en la realidad, y no considerar cómo debería estar ese fenómeno, o cómo debería responder a las necesidades del mismo, a pesar de que todos ya tenemos en nuestra cabeza, al visitar ese lugar, al entrevistar a expertos, más o menos cómo nosotros ya nos vamos viendo qué es lo que yo podría hacer para, pero eso no es lo que interesa en esta parte de la investigación. ¿Se entiende hasta acá? La realidad, la actualidad, el fenómeno como se ve. Siguiente. ¿Cómo construir un mapa situacional? Como les dije, es un gráfico en donde ponemos en el centro al qué. El qué es lo que estamos estudiando. También se define como la pregunta inicial, pero no en forma de pregunta, sino ya en positivo. Por ejemplo, vamos a ir dando ejemplos a medida que vemos los globos. ¿Cuál era el tema, la pregunta inicial de ustedes? ¿De qué manera? ¿De qué manera la falta de mobiliario urbano de qué manera la falta de mantenimiento en el mobiliario de la plaza de Tobatí afecta a los visitantes? Entonces, esa es la pregunta, en forma de pregunta. Eso mismo dicho en forma de tema, que no sea pregunta, ¿cómo lo haríamos? Falta de movilidad hace que algo suceda, ¿verdad? ¿Qué es? Es la manera que afecta la falta urbana, en la plaza de Tobatí. Es la pregunta inicial, pero no está hecha en forma de pregunta, ¿sí? Eso es el qué. Y se coloca en el centro del mapa situacional. Alrededor de ese centro van a ir todos los demás globos con las preguntas que habíamos visto antes. Empezamos siempre en forma de la manecilla del reloj, de arriba hacia la derecha y de hasta terminar. Quiero acotar algo, profe, porque muchas veces hacen el mapa situacional, contestan todas las preguntas, pero no hacen el diseño del mapa situacional. Como dijo la profe, es un gráfico y así se tiene que hacer, porque esa es la metodología que usamos acá en IPC. Entonces, no es solamente contestar bien las preguntas, sino también diseñar bien. Lógicamente se toman en cuenta lo que ustedes han escrito, pero no tiene la totalidad de los puntos. ¿Está claro? Y aparte usen colores. Complementando lo que dice el profe, que antes la gente que no está en clase debe cometer ese error. Acá en esta diapositiva están las mismas preguntas en forma de cuadro y después entra el trabajo práctico y en el examen hacen este formato porque no entendieron que hay que hacer el formato de al lado, el formato gráfico. Y lo otro, sí o sí tiene que estar la pregunta y debajo de la pregunta la respuesta, no solamente poner la respuesta a lo que dentro de cada segundo. Entonces, por eso lo que tener en cuenta el diseño, tanto en el trabajo práctico como cuando hagan el examen. Tiene que ser en este formato de mapa mental. Repetimos esto, recuerden que las acotaciones que damos en clase son nuestras experiencias de años de corrección y este tipo de errores es muy frecuente. Estamos otra vez con el qué. No salimos todavía del qué, el qué está puesto ahí en el centro. Y de esta manera hay veces que contestan esa pregunta. Eso no es un mapa situacional. El contestar así como se va a contesta cualquier, ustedes van a contestar así. Se tiene que hacer el gráfica
afirmativa, en forma de tema. Pero que diga lo mismo. En afirmación. Perfecto. Continuamos. En la parte superior empezamos y vamos aquí como las manecillas del reloj. En el que tenemos que va a estar grande la palabra que y abajo va a estar la respuesta. Como son globos que no pueden ser tan grandes para escribir toda una historia, se hacen síntesis, se hacen palabras claves e ideas claves. De modo que después vamos a ir desarrollando. Pero en el gráfico que es, es una síntesis la que vamos a hacer, porque si no nos va a caber en nuestra hoja donde tenemos que dibujar la situación. Perdón, profe. Así como dijo la profe, son palabras claves. Es como un ayuda memoria para lo que viene después. Entonces, no hay que explayarse ni escribir oraciones, sino simplemente palabras. De hecho, un mapa mental que suponemos que habrá hecho, algunos ya debemos saber lo que es un mapa mental. Es como dijo la profe, una ayuda memoria. Es como son palabras clave que nos van a ayudar a recordar todo lo que tenemos que decir después. El mapa situacional es más que palabras, son situaciones que responden a esas preguntas que estamos haciendo. Pero es lo mismo, o sea, lo básico es un mapa mental, solamente que describe situaciones. Empecemos por dónde. La pregunta tiene que estar allí. Y dónde responde completa esa pregunta de dónde. No importa que se va a repetir con el qué, porque la pregunta inicial, usted ya dice el dónde. ¿Cómo se llama esa parte de la pregunta inicial en donde ustedes responden un dónde? A ver. Las partes de la pregunta inicial. Acá dice la compañera espacio-tiempo, pero más que espacio-tiempo es lugar geográfico, es la ubicación geográfica de nuestro objeto. Eso en dónde tienen que volver a ver completito. Hay veces que ya hacen cortito porque ya dijeron todo abajo. No, tiene que estar completo. Lo que aquí se pide, La pregunta inicial es más. lo que aquí se pide es la dimensión espacial, el lugar donde se realiza la investigación. Y recuerden que esa dimensión espacial siempre tiene que estar presente. No se puede hacer una investigación en el aire que no tenga un espacio físico. Ya esta altura todos ya tienen un espacio físico, ¿cierto? Continuamos entonces con el cuándo. La pregunta se va a escribir cuándo. ¿Qué se responde de cuándo? No es cuándo yo inicio esa investigación. No es cuánto tiempo me va a llevar esa investigación. Es desde cuándo ese qué está sucediendo. ¿Entiendes? Por ejemplo, lo que dijeron, ¿cómo era? La falta de movilidad urbana. Seguramente que hubo un tiempo o un momento en que hubo esa movilidad urbana, no sé. Y si no, tienen que encontrar un cuándo que diga desde cuándo va a ir esa investigación que ustedes van a hacer. Desde hace 10 años, desde la actualidad hasta desde la pandemia hasta ahora. Depende del tema que ustedes tienen. El cuándo es desde cuándo se está produciendo ese fenómeno que ustedes describen en el qué. ¿Se entiende? Además, muchas veces ponen 2 o 3 años, o un año, o hasta que terminemos este semestre. Ese es el tiempo que les va a llevar, que van a estar ustedes con esa investigación, pero no es el cuándo de una investigación.
barreras que tienen, no sabemos por qué, si se entiende, no hay por qué escribir mal ese cuadro. ¿Se entiende hasta ahora, verdad? Sí. Un ejemplo que suele quedar bastante claro en el cuadro. Voy a investigar la arquitectura moderna en el Paraguay, específicamente puede ser en Asunción o lo que sea. Pero voy a tomar ese estudio desde 1950 a 1970, son 20 años de arquitectura o de obras que se hicieron en ese periodo. Entonces, por eso el cuándo es muy importante, porque yo voy a hacer un corte histórico de lo que sucedió en la arquitectura moderna en el Paraguay desde ese año hasta ese año. Entonces, queda bien claro cuál es el periodo histórico que yo voy a estudiar. En el caso de los compañeros que tienen la plaza, seguramente puede ser que dentro de su bagaje de informaciones que ellos hayan recibido, alguien de por ahí les dijo, sí, este fenómeno está acá así desde hace 3 años, 5 años. Entonces, ese periodo es importante si ustedes toman desde 3 años atrás hasta la actualidad. ¿Se comprendió? O hay temas también que suelen hablar del estado de abandono de cierto espacio físico. Ese estado de abandono no es de hace un año, sino que viene desde hace bastante tiempo. Entonces, eso es lo que tienen que poner desde el tiempo que se sintió ese abandono hasta ahora. ¿Se entiende, verdad? Para ustedes que hemos pusimos que claro, cada uno tiene su propio tema y va a analizar su propio tema, el cuándo. Vamos a pasar a quiénes y cómo se puede manejar. Van a poner el quiénes, ¿qué les parece que son quiénes? ¿Alguna idea de quiénes? Acá dice la compañera los afectados, pero en general son los actores que intervienen en nuestro que no son solo afectados, también son directos, por supuesto que son actores directos, pero hay actores indirectos, de repente está ¿cómo se llama ahora? Ministerio de Desarrollo Sustentable, MADES. O la municipalidad, o la gobernación, o la comisión vecinal. En el caso de la facultad, mucha gente tiene temas de la facultad. Los quienes no van a ser solamente los afectados. ¿Quién está por encima de la universidad misma? La administración, la parte administrativa. ¿Quién está por encima de la universidad? El rectorado. Todos tienen que ver en el tema que ustedes están desarrollando. Todos los actores que tengan que ver con ese tema son los quienes de nuestro mapa situacional. Y por lo general se olvidan de varios. Ponen así los escuetos, como dijo la compañera, los afectados y de por ahí, no sé, la municipalidad. Pero sin embargo tienen que atender y pensar en quiénes más están involucrados con nuestro qué. A veces es la parte jurídica, por ejemplo. Hay reglas que no se cumplen. Entonces los reglamentos y quienes dictaron esos reglamentos también son parte de los quienes. Todos los que de alguna u otra manera tienen relación con nuestro organismo. Bien, seguimos. Y estas 3
de tal a tal fecha, ese es el estado en que se encuentra hoy. ¿Y por qué digo que es importante? Porque acá ya quieren solucionar. Acá en el que ya quieren poner lo que hay que hacer. No sé, se les pasa una mano a eso. Y ya quieren solucionar. Y el que es el cómo, es justamente dice ahí, ¿cómo está este tema hoy? Normalmente nosotros para encontrar una problemática vimos algunos síntomas que me llamaron la atención. Esos síntomas fueron los que me dijeron, aquí hay algo para IPC y encontrar una problemática y después la trasladamos a una pregunta inicial. Entonces, el cómo, en ese cómo hay que comentar cuáles fueron esos síntomas que nos llamaron la atención, que vimos. Los compañeros se dieron cuenta cuando fueron a Togatí que la plaza principal carecía de mobiliario, que probablemente, no sé, que otras cosas más, su estado ambiental y muchas otras situaciones que ellos notaron que no debería estar así y que fueron los síntomas que ellos vieron. ¿Se entiende? El cómo, donde más se aprecia, que es demasiado importante, es la visita a campo. Allí ustedes están en contacto con esa realidad que están estudiando, que ya leyeron de otra, no precisamente de ese lugar, pero del mismo tiempo, que ya consultaron con expertos, que a lo mejor no están en ese lugar, pero conocen el tema. Pero solo la visita a campo les pone en contacto directo con esas fuentes para decir, había sido que así estaba. Y muchos van a sorprenderse de que lo que están haciendo en teoría van allí al campo. Y a lo mejor hay otras cosas más que enriquecen mucho más la teoría que ustedes están manejando. Y ahí es donde el cómo viene a justificar lo que ustedes estaban, había sido, que es lo que sucedía. En la visita a campo donde se hace palpar, y ahí ustedes tienen que hacer también, recuerden que tienen que hacer una síntesis, una conclusión, un informe de esa visita a campo. Ese es el cómo, de lo cual sacar fotos. Habla del lugar que tiene fotos, tiene registros, tiene entrevistas a los pobladores. Eso es el cómo. Ustedes escriben la palabra cómo y van citando las principales características del cómo.
te voy a contar algo que todavía no te conté. Y lo haré acá frente a todos. En la Semana Santa me tocó ir a Buenos Aires. La profe Mami y yo tenemos allá una amiga que es ingeniera, fue profesora de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería. Ella era docente investigadora y se jubiló. Y entonces, como todo jubilado, quiere encontrar actividades para seguir activa en la vida, ¿verdad? Entonces ella comienza a estudiar un montón de cosas que fueron durante su vida activa, fue postergando. Una de esas actividades es la escritura. Entonces ella se va a formarse para escribir y sobre todo ahora está en un taller, por decirlo así, no solamente de lenguaje, sino también de escritura de cuentos. Y entonces, una de las indicaciones que da el profesor es que para que un cuento sea entendible, para que un cuento le llegue de manera clara al lector, tiene que contener, justamente me hizo acordar, porque era nuestro mapa situacional, tiene que estar respondida a las preguntas qué, cuándo, dónde, por qué, qué consecuencias. Y recordé ahí le recordé a IPC que para que la investigación de ustedes esté comprensible, tienen que estar estas preguntas. Entonces se dan cuenta ustedes como no solamente un escrito tiene que seguir esto para IPC, sino esto le va a servir para toda la vida. Para cualquier cosa que ustedes quieran narrar, hagan siempre, contesten siempre estas preguntas para que al lector le llegue lo que ustedes quieren decir. Eso no va a poner. Y bueno, a continuación, vendrá a hablar hay más. Para recordar y redondear, el mapa situacional sirve para identificar síntomas, que es lo que vemos, de lo que es lo que identifica la problemática que nosotros estamos conociendo ahí. Ya le conocemos muchísimo más que al comienzo cuando dijeron cargado. ¿Se acuerdan cuando buscaban un tema? ¿Verdad que se les conoce más, muchísimo más que ahora de esos temas que aquellos ya ni sabían lo que iban a hacer, pero largaban temas en que nosotros le decíamos, sí, pero muy complejo. Ahora entienden, van entendiendo mejor por qué necesitamos, como que ustedes están iniciándose un tema más práctico, más fácil para ustedes, ¿no? Que se inician en el día. ¿Sí? Entonces, hay que identificar los síntomas, que son lo que identifican el problema, identificar las causas que originan ese problema, desde diferentes puntos de vista. Aquí hablamos que no tenemos que identificar porque se nos antoja, ha de ser por esto, no, sino que decimos siempre, desde diferentes puntos de vista de qué, de quién, del experto, de la lectura, y eso todo se manifiesta en la visita a campo. Esos son los diferentes puntos de vista que en nosotros también va variando a medida que conocemos nuestro tema. Y también sirve para identificar las consecuencias, que es qué pasaría si no se soluciona ese problema. Eso sí es una deducción de lo que ustedes hacen una vez que conocen el cómo y el por qué. ¿Qué va a pasar si eso no se soluciona? Y ahí tenemos. ¿Para qué nosotros hacemos? Ya más o menos tenemos idea de para qué hacemos el mapa
Siempre es redondear, ¿verdad? Todas las actividades que hicimos hasta ahora, ¿cierto? Todas las actividades que hasta ahora hicimos las sintetizamos en algo. No es nada nuevo lo que hacemos, es nada más y nada menos que sintetizar en un esquema, en un gráfico, lo que tenemos hasta ahora. No van a pedir nada nuevo, sino solamente lo que conocen ustedes a partir de las lecturas, a partir de las entrevistas y a partir de la visita de campo. Y vamos a ver a continuación qué vamos a hacer de nuevo a partir del mapa situacional. Por lo menos no necesitan para ahí. Bien, como dijo la profe Mami, siempre vamos hilando las cuestiones, pero quiero llamar la atención de ustedes que nosotros tenemos un objeto de estudio. ¿Qué hicimos en todo el semestre con ese objeto de estudio? Lo descuartizamos. Empezamos a hurgar qué hay de ese objeto de estudio, qué se escribió de ese objeto de estudio, qué me dice de ese objeto de estudio. Y después me voy a la realidad a ver cómo está ese objeto de estudio. Todo eso, lo que me aportan son datos. Y con los datos no hago nada. Si eso quedase allí, es un trabajo inútil, no sirve para nada. Entonces, ¿qué viene ahora? De las partes vamos a volver al todo. Entonces, ese todo es la síntesis que les estuvo diciendo la profe María. Vamos a volver a integrar eso que descuartizamos, que sacamos por partes y que fuimos analizando individualmente, parte por parte, este fenómeno. ¿Para qué nos sirvió eso? Para poder conocer al fenómeno. ¿Qué nos resta ahora? Volver a integrar todo ese conocimiento y saber qué voy a hacer con él. Desde el inicio de clases dijimos que IPC era una clase de problematización, es decir, lo que buscamos son problemas para estudiarlo a fondo. Todavía no vamos a hacer un trabajo de investigación para dar solución a eso, pero sí vamos a dar esbozos de lo que se podría hacer porque ya conocemos el fenómeno. ¿Se acuerdan ustedes cuando Einstein decía que si tenía 60 minutos para conocer un problema, 55 minutos los iba a utilizar a conocer ese problema y en 5 minutos después dar una propuesta de solución? Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto de estudio, una problemática, lo que hacemos es conocer a profundidad esa problemática. Y ahora que ya tenemos todo ese bagaje de información que nos dieron las lecturas, las entrevistas y las visitas de campo, volvemos a unir todo eso en un mapa situacional. ¿Para qué nos va a servir? Para poder redactar con conocimiento nuestra problemática. Entonces,
Para eso nos sirve lo que vimos anteriormente, que le llamamos mapa situacional. El mapa situacional nos va a servir de ayuda de memoria a lo que viene después, que es la redacción del problema. ¿Se acuerdan que al iniciar nosotros teníamos una vaga idea de lo que podíamos estudiar? Y eso lo transformamos en una oración simplemente, o de una propuesta que le llamamos pregunta inicial o pregunta impulsora. En cualquier investigación pueden haber más de una pregunta. Normalmente existe la pregunta general, le llaman también pregunta inicial, pregunta impulsora, como ustedes quieran. Pero hay una principal que me define el problema que yo quiero estudiar. Y después van a venir unas preguntas secundarias. Entonces, muchas veces en las investigaciones se ponen pregunta principal, preguntas secundarias, porque a todas esas preguntas se le tienen que dar respuestas o propuestas de solución, y eso se va a llamar después objetivos. Entonces, ahora, estas preguntas secundarias, simplemente para que ustedes estén al tanto, son preguntas que tienen relación con la pregunta inicial. No es otro tema, no es otra pregunta, es simplemente desglosar la pregunta principal en otras más pequeñas. ¿Estamos? Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se hace la redacción de la problemática. Y para eso, sí o sí, había que hacer los 3 pasos que estuvimos viendo en IPC, que es las lecturas, la visita de campo, las entrevistas, y todo eso masticado y colocado en un mapa situacional. Eso es la base que yo tengo que disponer para redactar una problemática. Y no sé si hace. Mientras nos relajamos un poco, vamos a mirar un video. Son 2 muy parecidos, así que mejor si. El problema permite que la investigación, el trabajo científico avance. El problema o la formulación. ¿Cuál es el problema? Este es el punto de partida. Consiste en el problema. El problema permite que la investigación, la ciencia o el trabajo científico avance. El problema o la formulación del problema es el primer paso del proceso de investigación. ¿Cuál es el problema? Este es el punto de partida. Consiste en identificar el problema, planteándolo y delimitándolo. ¿Cuáles son los datos del problema? Se trata de expresarlo con claridad y precisión mediante la descomposición dimensional del problema, estableciendo sus constituyentes variables en dimensiones. ¿Qué se ha dicho sobre el problema? Estudiar la literatura sobre el tema o cuestiones conexas. ¿Cuáles son las relaciones entre los diferentes aspectos del problema? Traducir las preguntas o preguntas con que se formula el problema, expresándolas en variables. ¿Cuáles son las cuestiones conexas al problema? Manipulables y susceptibles de verificación empírica. ¿Está suficientemente definido? Se trata de evitar el equívoco en el uso de los conceptos. Hay que definir claramente el alcance que se da a los términos que definen el problema.
qué solución se busca, es lo que determina el para qué de la investigación. Debido también a esta forma en que queremos aclarar, para hablar qué solución se busca. Recuerden que nosotros hasta el tratamiento de problemas de ninguna parte tiene que mencionar la solución. Desde la plataforma nos puso la aclaración de que esta parte no entra para la relación de ustedes. Que pongamos en cuenta que no va a tener como no entendió lo que se dijo, porque recién después cuando planteen los objetivos, ahí recién van a estar apuntando la posible solución. ¿Se entiende? De hecho, la investigación se realiza para conocer o para conocer la solución. Nosotros en IPC no hacemos el proceso de investigación completo, por eso no damos ningún tipo de solución, solamente damos hasta la problemática. El otro video dura unos 2 minutos, así que vamos a mover. Toda investigación se origina en un problema. Y a este problema debe darse solución, porque se logra mediante el desarrollo de la investigación. Es en realidad el primer paso a dar. ¿Qué se entiende por problema? Primero debemos definirlo. Es una situación que se desea cambiar o modificar. Para esto, primero debe identificarse cuál es dicha situación. Esto se logra mediante la descripción de sus síntomas más evidentes. Consideramos, por ejemplo, lo que salta a la vista o lo que conocemos a partir de la observación. Se hace de la forma más rápida antes de establecer una profundidad en el nivel de investigación. Hay que considerar que un buen planteamiento del problema debe contener síntomas, o sea, un esbozo breve de los síntomas que identifiquen el problema, acompañado de cifras oficiales que avalen la veracidad de los mismos. No podemos trabajar sobre hechos empíricos cuando estamos trabajando en investigación. Por lo general, siempre lo mejor es trabajar sobre bases sólidas. Las causas. Por ejemplo, la baja de las ventas es causada por la competencia de productos importados. Es importante establecer la causa que está generando un problema que queremos resolver. Y luego las consecuencias. Es decir, como ejemplo sería de mantenerse la baja en las líneas de ventas, la empresa corre el riesgo de salir del mercado. Se debe dejar bien claro lo que pasaría si se mantiene el problema. El síntoma establece un esbozo general, las causas establecen aquello que estamos considerando que genera el problema, y en las consecuencias se deja bien claro qué ocurre si el problema no se soluciona. Además, hay que ofrecer un pronóstico o solución a este problema. En otras palabras, plantear la propuesta de solución a la problemática. Como ejemplo sería, es necesario identificar y proponer alternativas de inversión para que el mercado de valores participe de manera directa en el financiamiento de proyectos de inversión. Por último, plantear el problema de investigación. En esta fase, una vez que has determinado todas las partes del planteamiento del problema, realiza un compendio de todo que te permita plantearlo de la mejor manera. Y esto lo vas a realizar mediante una o varias preguntas de investigación que te van a servir de base para formular posteriormente los objetivos generales y los objetivos específicos del proyecto investigativo. Si quieres saber más y aprender. Bien, vamos a preguntar por acá en esta mesa. ¿Qué es un problema para ustedes? La pregunta. Perdón.
Acá la compañera dice que un problema para ella es aquellos que presentan síntomas de qué. A ver, voy a cambiar la pregunta. Yo no pregunto qué dijo el video. ¿Qué es un problema para ustedes? ¿Quién me contesta eso? Un problema cualquiera. No es nada raro, solamente aquello que al principio dijimos. ¿Qué es un problema para ustedes acá en esta mesa? El problema sería el punto de partida y la base fundamental para la investigación en el caso de lo que sería la introducción a la producción científica. Pero es mucha teoría, ¿qué palabra? ¿Qué significa para qué es un problema para vos? Tener un callo en el pie, ¿qué es un problema? Acá la compañera dice que para ella un problema es algo sin solución, sin resolver y que quiere algo que quiere que funcione. Correcto. ¿Qué es un problema para vos? Acá el compañero dice que para él es un problema algo que le molesta y que quiere cambiar. Así de fácil. Ese es un problema en nuestra vida. Algo que nos molesta, que no nos gusta y queremos cambiar. Ese es el problema. ¿Está? Ahora, no hay problema. No hay problema. Pero vos ves que está chorreando agua allá de la canilla, ¿sabes? Que son muchos litros cuando pasó mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Para la compañera eso también es un problema. Correcto, es un problema también el hecho de que no tiene el callo, pero el agua se está desperdiciando. Y ella sabe que ellos no tienen solución y entonces quiere cambiar esa situación. Y para ustedes, aparte de esa linda sonrisa, sí, para ustedes también es un problema. Cuéntenme otro problema que ustedes tienen. ¿Qué otro problema tenés que me querés contar? Y a los compañeros también. Puede ser de trabajo, del trabajo. Claro, un problema que tenés y que acá la compañera dice que el problema para ella es que en el aula no se encuentran tantos enchufes y resulta que ahora toditos quieren usar la computadora y no hay enchufe para toditos sino que para muy pocos. Y para vos es un problema que puedas contar, claro, no vayas a contar tus problemas sentimentales. Marica López está todo cerrado, no se puede transitar. Y saben que ese no solamente es el problema es que no van a terminar nunca. La obra que tiene que durar un mes, dura un año. En otros países estas cosas se resuelven en otro horario y muchísimo más rápido, siendo el acceso principal a nuestra ciudad. Ese es un problema. Bien, ahora está el problema en IPC. Ese es otro problema. ¿Cómo nosotros vamos a encarar acá en IPC una problemática?
Entonces, ¿por qué? Esa problemática tiene que estar bien escrita, tiene que contener partes de una metodología que nosotros venimos a desarrollar aquí para ustedes y que ustedes tienen que hacer en sus trabajos prácticos. Y después van a contestar algunas preguntas también en el examen. Entonces, una vez que llegamos al mapa situacional, viene el planteamiento del problema. Profe, esa es una realidad que se desea cambiar. También puede ser una oportunidad que está siendo desperdiciada y que ustedes, con su visión de futuros arquitectos, pueden tener los conocimientos necesarios, primero para darse cuenta y segundo, después de haber hecho un trabajo más profundo, proponer algún tipo de solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en IPC queremos despertar en ustedes? Ese espíritu científico. ¿Qué significa eso? Que ustedes problematicen todo lo que está a su alrededor y vean problemas donde nadie se percata que existe el problema o que existe un problema. Entonces, eso es no solamente la función de IPC, sino que es la función de toda la universidad. Toda la universidad debería buscar cada uno dentro de su disciplina problemas donde nadie ve. Un problema médico, un problema arquitectónico. Esa es la función de la universidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Despertando esto que nosotros llamamos en IPC el espíritu científico, es decir, ver problemas donde nadie ve. Una vez que tengamos eso, tener metodología para poder cambiar esa realidad. Un investigador busca entrenar su mente para detectar problemas donde nadie los ve. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Otro más, profe. El problema de investigación es un asunto o cuestión que se debe solucionar o aclarar. Una contradicción o un conflicto entre lo que es y lo que debería ser, o lo que nosotros decimos que tiene que ser. Entonces, es una dificultad, un inconveniente para lograr un fin determinado, o un disgusto, una molestia o una preocupación. Puede ser que no sea un disgusto o una preocupación, sino que sea una pasión. A ustedes les encanta el medio ambiente y ustedes se están dando cuenta que ese ambiente dentro de la facultad o dentro del campus o dentro de la ciudad les da han encontrado una problemática que pueden estudiar. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? La metodología para poder salir adelante con ciertas propuestas. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es siempre un motivo, algo que nos mueva, que puede ser la rabia, puede ser la molestia, como era el caso de los compañeros que citaron que les molesta que no haya tantos enchufes o que Marica López esté cerrado y no se pueda circular con tranquilidad. Pero también puede haber cosas que a ustedes les motiva porque les gusta ese tema y encontrar una materia de por ahí no se profundizó lo suficiente, un tema X que ustedes hayan visto y entonces entran a investigar ese tema.
Y eso no es una molestia, sino que es una necesidad de mayor conocimiento, y entonces entran a hacer una investigación. El concepto de problema en el sentido de cuestión que se debe solucionar es aplicable, esto también ya dijimos recién, a las más variadas disciplinas. Es decir, la universidad, dentro de todas las disciplinas que contemplan, debería estar haciendo, de hecho, ese es uno de los objetivos de la universidad, investigar a profundidad su disciplina y todas las cuestiones que allí se presenten. El planteamiento del problema es parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto de estudio. Bueno, esto también ya vimos, ¿verdad? O sea, sabemos que lo que estamos haciendo acá es un inicio, es el apéndice inicial de un trabajo de investigación. ¿Y qué es eso? Empecé a conocer mejor una problemática. ¿Y cómo se hace eso? Es lo que estamos durante todo el semestre desarrollando. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve a la investigación. Entonces, todo esto ya lo dijimos durante toda la clase, tanto cuando hablamos de mapa situacional como hablamos del planteamiento del problema. El siguiente. ¿Alguno de ustedes sabía cuál es la función de la universidad? La principal función de la universidad. Acaba de decirlo la propia. ¿Sabes que yo aprendí esa función? Recién cuando enseñé. Tampoco cuando estaba con ellos sabía. ¿Para qué sirve la universidad? Me preguntaron. ¿Para qué vivimos ¿Qué acá? les da la universidad a ustedes? Ahora en este caso. Acá dice la compañera que la universidad le da problemas que tiene que resolver. Y sí, da problemas, pero después vienen las satisfacciones, o sobre todo cuando uno está en la universidad que desea. Hay mucha gente que va a la universidad por obligación, o ¿por qué va la gente a la universidad? Para tener una profesión, para saber de qué trabajar, Porque le gusta descubrir la matemática, la arquitectura. ¿Por qué te quiere ¿cierto? Ahora, porque, ¿cómo conocemos la opinión? Porque cambia todo, cambia con el tiempo, mami. ¿Por qué eligió una arquitectura? A veces mi papá es ingeniero y para ayudarme también. Yo vine a la universidad, sí, porque mi hermano seguía arquitectura, entonces yo me fui a ingeniería. No aguanté y me cambié después porque yo lo que quería era ser arquitecta. Y él me decía, no, vamos a trabajar juntos, andar de ingeniería y qué sé yo. No terminé y ya vine corriendo acá. A ver, ¿por qué? ¿Quién dice por qué? O sea, todos han de tener un motivo, ¿verdad? O al pedo. ¿O cómo se dieron cuenta que esto es lo que querían? Se les hizo un test de evaluación, que eso fue un colegio de café. ¿Verdad? O sea, no es que sea verdad, pero te da un lineamiento. A mí salió medicina. Cada uno tiene un motivo, pero ¿Quién me va nadie está escuchando lo que está diciendo. Acá hay una persona que sí ya sabía que ella quería porque le llamaban la atención las construcciones
construcciones, lo difícil, esas cosas. Y querían ver cómo, o sea, mi familia quería que sí, siempre la familia de también. Ya viste que yo me vine en ingeniería por mi hermano. Y hay gente que ya tiene bien definida su Sí, profesión, sí. lo que le gusta, en qué le gusta terminar su vida laboral, pero así la mayoría no. Pero bueno, volviendo a la universidad, la principal función de la universidad es justamente la investigación para solucionar eso, para mejorar a la sociedad, a ustedes, así como a nosotros. Nos pagan. ¿Saben? O sea, se siente eso. Jamás. Pero es una manera de devolver. Porque salía del bolsillo de tu mamá y tu papá. Se gasta el agua de la canilla, ¿cómo va ella? ¿Cómo va? Te va a molestar. Pero ahí es cuando molestan otras cosas. Pero también ustedes tienen cosas que sí les molestan, porque no saben, no se preguntan. Pero es malísimo. De ahí que las universidades más prestigiosas, lo que tienen más son investigaciones. La investigación en otra facultad es importantísima cuando dicen a tiempo completo, investigadora a tiempo completo de la UBA, eso es una UNCA. Eso hace investigación. Eso se necesita, esa gente sí hace, ni hablar de la Universidad Europea o de las americanas. Pero bueno, a eso tendremos cuando vienen acá las ANEAES y nos califican como universidad o como facultad. Siempre el problemita es la falta de investigación. Porque no solamente investigación, sino que publica la facultad. Publicaciones científicas. Pero atendemos. Acá de este grupo tiene que salir algunos, ¿no? Están todos mirando y así que van a. Pero bueno, vamos avanzando. A eso no importa. Dale, vamos a continuar con el problema entonces. Esto es súper importante. ¿Cómo se redacta bien una problemática? Primero ya dijimos teníamos que tener una guía y nos basamos en el mapa situacional. Con la información del mapa situacional, elaborar una redacción única integrando todas las respuestas a las preguntas claves, pero sin las preguntas como todas esas preguntas que tenía el mapa situacional. ¿Se acuerdan que en el mapa situacional eran como palabras claves? Citar simplemente palabras clave. Aquí hay que redactar. Redacción quiere decir que vamos a poner sujeto, verbo y complemento, como se decía en el colegio. Hay que hacer oraciones, hay que escribir, eso es redactar. Hay que contar el cuento. En forma de cuento, como dice la profe Mami. Entonces, todo esto que nosotros hicimos, la síntesis, ahora la vamos a ampliar. Pero aparte de eso, vamos a tener que agregar algunas cosas importantes en el planteamiento que se debe respaldar. Esto es muy importante, porque las redacciones que no tienen respaldo tienen menor categoría y no tienen los puntajes correspondientes. ¿Qué es respaldo? Y poner, por ejemplo, como dijo fulano de tal, porque resulta que la redacción no es de ustedes, sino es de lo que ustedes encontraron en ese bagaje de informaciones que fueron estudiando. O como se menciona en el libro X, o como dijo el especialista XX, o como vimos
en la realidad, como vimos en la visita de campo realizada en fecha X, y eso está redactado en el informe de ustedes, entonces eso es lo que ustedes deben agregar también acá. Entonces, ese es el testimonio que alguien dio sobre esa situación, y por eso ustedes están comentando en la redacción del problema, porque no salió de la cabeza de ustedes o del intento de ustedes, sino que existen testimonios de esos datos que están proporcionando en el planteamiento del problema. ¿Se entendió? Coloquen las referencias, porque por experiencia decimos no suelen hacerlo. Y cuando se pide cómo se redacta un problema, tampoco mencionan esa parte, y es muy importante. Y por eso dice ahí, haciendo referencia a artículos, libros y documentos de las lecturas claves, o a una información que ha brindado un experto en las entrevistas exploratorias. La siguiente, por favor. Y un buen planteamiento del problema debe tener todo esto. Ya desde el inicio estamos hablando. Síntomas, causas y consecuencias. No se habla de las soluciones. Por enésima vez repetimos, no hablen de las soluciones en el planteamiento del problema. Esto es algo muy. Entonces, así como también cuando se les pide que tengan que justificar, lo hacen a través de la problemática. En la problemática quieren hablarnos del problema a través de lo que debería ser, y eso es un error. Hay que hablar directamente de cuál es la problemática, y por eso habla de síntesis, de causas y de consecuencias. ¿Se comprendió bien? Vamos a ver ahora después en las redacciones. En síntesis, la redacción de la problemática es contar unos papeles. Lo que sucede, el problema que ustedes están observando y están estudiando. Nada más que eso. Lo que sucede en la realidad. Y siempre es problemático, es negativo, vamos a decir. La forma, miren que la redacción es muy importante, porque una misma cosa se puede contar en forma negativa y de problema, como esa misma cosa se puede contar en forma positiva y de solución. ¿Estamos? Acá hay un ejemplo. Una pregunta inicial dice: ¿de qué manera afectan los procesos crecientes de densificación edilicia a las facultades, a los espacios verdes y la biodiversidad del campus de la UNA del área metropolitana de Asunción? Resulta que nosotros tenemos este campus acá, y antes era un paraíso verde en donde había un montón de árboles, pero con el correr del tiempo se fueron haciendo más y más facultades, y entonces fue desapareciendo esa masa de verde que tenía ante la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, un ejemplo del cómo el campus de la UNA es un importante territorio urbano dentro del área metropolitana de Asunción, que actualmente aporta a la conservación de espacios verdes y su biodiversidad. No obstante, los procesos crecientes
de densificación e diligencia de las facultades están amenazando cada vez más esta contribución positiva al medio ambiente. Entonces, ¿de dónde se sacó eso? Abajo hay un trabajo de investigación. Entonces pone allá el asterisco como referencia y cita este trabajo aquí, ¿verdad? De aquí se sacó este dato para decir que hay un problema dentro del campo universitario en relación a sus zonas verdes. Y después dice, también se puede utilizar el parafraseo, como por ejemplo, según el artículo científico, por lo general es el más utilizado, el parafraseo. Según la redacción, según el artículo, dice que tal cosa, que tal. Entonces, estas son las referencias que nosotros tenemos que utilizar dentro de nuestra redacción de la problemática. ¿Algo más, profe? Ya saben entonces lo que es un parafraseo, por esto les quedó claro. Termino bien, ¿verdad? Eso es un parafraseo, citar lo que otra persona, otro experto, donde se pone entre comillas ahora a trabajar. No vamos a dar recreo porque hoy empezamos muy tarde la clase. Entonces, lo que nosotros queremos ahora que ustedes hagan en función a su pregunta inicial y a todo el bagaje de informaciones que disponen, que realicen su mapa situacional. En grupos se reúnen y conversan y hacen su mapa situacional. Y dentro de 20 minutos o media hora vamos a hacer algunas correcciones. ¿Qué pasa, profe, con la gente que no hizo trabajo de campo aún? Sonamos. Que se complete hasta donde saben, porque ya hicieron entrevistas, hicieron también su lectura previa. Así que, Pero acá esto y eso se va a tratar porque en la visita a campo también tienen entrevistas a los pobladores en el campo, que sean pobladores de la población, o a siempre a los pobladores. Si hay algo acá, un poblador universitario. Pero eso les va a faltar. Y apuren. de todas maneras, tienen que completar ese trabajo. Y otra vez ahí van a volver a cambiar a lo mejor su mapa situacional y su planteamiento de problema. Bueno, ahora